Hola, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a ver cómo podemos trabajar con SQL Server desde código, desde el C, y cómo podemos hacer consultas, cómo conectar a la base de datos, cómo hacer consultas y cómo actualizar la base de datos, utilizando transacciones en este caso. Bien, para el diseño de pantalla, como siempre, y como ya os he comentado en otros tutoriales, pues Blend Expression, una herramienta muy buena para diseñar las pantallas, sobre todo las que son en Windows Presentation Foundation, que usan XAML y que, bueno, si tenemos que hacerlo desde código es muy tedioso. Vamos aquí todas las ventajas y facilidades para pues ir definiéndolo todo. Un diseño de pantalla muy sencillo, simplemente un combo box, un control de estos de lista desplegable en el que he añadido un par de ítems para seleccionar tablas de la base de datos que vamos a usar de ejemplo, y un par de botones, pues el primero para hacer una consulta y cargar los datos, y el segundo para insertar datos en la base de datos. Un data grid para recoger los datos de la consulta, para que nos los muestre, y otro data grid para que nos muestre los datos que insertamos en la base de datos. Bien, vamos a ver el código y vamos explicando poco a poco lo que he hecho. Lo primero, para poder guardar la cadena de conexión, ¿vale? Tenemos que crearla primero. Para ello os voy a enseñar un truquito muy sencillo que nos va a permitir montar la cadena de conexión y poder ver cuál es su estructura y copiarla y pegarla luego en el código. Estamos en el escritorio, le damos al botón derecho del ratón y nos aparece este menú en el que vamos a crear un nuevo documento de texto. A este documento lo vamos a llamar prueba, por llamarlo de alguna manera, y le vamos a cambiar la extensión y le vamos a poner extensión UDL. Esta extensión es la que utilizan los gestores de propiedades de las cadenas de conexión. Ahora lo veremos. Bueno, aquí veis que ya tengo yo uno creado. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Veis que ha cambiado el icono y tal. Bueno, este lo borramos, que era simplemente para que vierais cómo se crea, y vamos a abrir este, que ya está montado, para que lo veáis. Proveedor. Primero y esencial, proveedor. Vamos a trabajar con SQL Server, con lo cual va a ser OLDB, un proveedor OLDB para SQL Server. Veis que aquí hay otros, en nuestro caso nos interesa este. Se podría hacer directamente con el SQL Server nativo, pero la configuración es bastante más tediosa, y ahora mismo para empezar a trabajar y a aprender cómo se hace, vamos a usar el sencillito, que también es muy potente, y vamos a ver cómo se hace. Seleccionamos este, damos al botón siguiente, nos cambia pantallita, y aquí hay que especificar el servidor. En nuestro caso, como el servidor estamos utilizando SQL Server Express, que se instala, en este caso lo tengo instalado en el portátil, en el propio equipo, pues nombre del equipo barra nombre de la instancia del SQL Server. No de la base de datos, de la instancia del SQL Server, el nombre que le hemos dado cuando hemos instalado la instancia de SQL Server. En este caso, pues por defecto, cuando montas SQL Server Express te pone SQL Express, pues dejamos eso. Si trabajarais con servidores de empresa que están en la red, pues aquí bastaría con poner el nombre del servidor o el nombre de, o la IP del propio servidor, ¿vale? Normalmente se pone el nombre. Siguiente paso sería indicar la información de inicio de sesión. En nuestro caso, como la seguridad está integrada en Windows, la base de datos está configurada para que utilice el usuario de Windows, pues está integrada y por lo tanto no hay que indicar nada más. Si estuviéramos utilizando una base de datos que se ha definido y se ha configurado para utilizar un nombre de usuario de SQL Server y su contraseña, pues deberíamos usar un nombre y usuario específico de SQL Server, ¿de acuerdo? En este caso, seguridad integrada. Y una vez indicado esto, pues ya abriríamos la lista y nos aparecen
las distintas bases de datos que tengamos en esa instancia de SQL Server. Pues en nuestro caso vamos a usar la de loterías, que es la que yo he cogido como prueba, y probamos la conexión. Como veis, la prueba de conexión fue satisfactoria, pues perfecto. Vamos a aceptar. El resto de pestañas, pues bueno, tiempos de espera para la conexión, en caso de que trabajéis con conexiones que permanecen abiertas durante mucho tiempo, pues aquí ponéis los segundos que va a estar esperando para antes de dar un error si no consigue terminar la operación, ¿vale? Y aquí os las muestra todas. En principio estas dos pestañas no se tocan, con esto es más que suficiente. Aceptamos y ya tenemos guardada y creada la cadena de conexión. Ahora, ¿cómo la recuperamos? Pues volvemos a abrir el ficherito, pero en este caso, botón derecho, y lo abrimos con el bloc de notas. ¿Veis? Aquí tenemos la cadena de conexión y solo tenemos que copiarla y pegarla en el código de nuestro programa. Para copiarla vamos a utilizar toda la cadena de conexión excepto el proveedor, porque el proveedor ya se lo especificaremos nosotros en la cadena en el archivo de configuración que vamos a crear ahora. Copiamos la cadena el string con la cadena de conexión y en el código la pegaríamos. Bien, para la configuración de esa cadena y de las variables de aplicación, en este caso sería, pues creamos un archivo appconfig, tan sencillo como botón derecho, agregar nuevo elemento, y nos vamos a buscar un archivo dentro del C directo, ¿vale? Un archivo de configuración de aplicaciones, ¿veis? .config, app.config, ¿vale? Pues le daríamos un nombre al agregar y nos aparecería aquí, ¿vale? Y este archivo viene de esta manera, ¿vale? Se os crea de esta manera, pues lo único que tenemos que hacer es crearle el connection strings, el apartado connection strings, y dentro crearle una conexión nueva a la que damos un nombre. En este caso yo la llamo conexión SQL. Indicamos el proveedor, ¿vale? En este caso el proveedor name System Data SQL Client. Esto cuando tú vas creando las variables, él te va dando las distintas opciones que le puedes poner aquí, ¿vale? Pues en este caso sería System Data SQL Client. De todas formas, pues bueno, nada más que seleccionar palabra, F1 y la ayuda. Y el connection string, aquí es donde pegamos el texto que hemos copiado del ficherito que acabamos de crear en el otro lado, ¿vale? El data source, que es el servidor, nombre del servidor, initial catalog, que es el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. Si os fijáis, perdonad un segundo, que esto es de la prueba que he hecho antes. Si os fijáis, pues esta es mi instancia de la base de datos, perdón, de SQL Server, mi instancia de SQL Server. Y dentro de las bases de datos, loterías es la base de datos que vamos a utilizar. ¿Vale? Pues dando SQL Express, la instancia de la base de datos, el servidor en este caso. Initial Catalog, que es el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. Y le estamos diciendo que, bueno, que la seguridad está integrada, etcétera. ¿Vale? Esto tal cual. Con esto sería suficiente para tener ya configurada la cadena de conexión a la base de datos de SQL. Siguiente paso, pues bueno, vamos a implementar qué hacer cuando seleccionamos una tabla y le damos al botón de cargar. Nos vendríamos aquí al código y lo primero que tenemos que definir es la variable con la que nosotros vamos a recoger esa cadena de conexión que hemos definido, ¿vale? Como la vamos a recuperar de un archivo de configuración, pues vamos a utilizar una variable del tipo connection string settings, ¿vale? Que son las que se utilizan para recoger esos valores que hemos definido en el archivo de configuración. Para poder utilizar este tipo de variables
y otros objetos que luego veremos, necesitamos importar tres espacios de nombres: el System Data SQL Client y el System Configuration. El System Configuration, además, tenemos que añadirlo como referencia porque por defecto no nos viene. Entonces, aunque tú pongas aquí using system.configuration, te va a decir que no lo encuentra, que algo falta. Pues nos vendríamos a referencias, agregar referencias, y dentro del framework buscaríamos el System Configuration, seleccionaríamos, aceptar y lo agrega, ¿vale? Nos lo añade aquí a las referencias que utilizamos. Una vez hecho esto, pues ya podemos utilizar aquí el objeto y definir la variable. SQL Connection, que lo vamos a utilizar también para definir la conexión con la que vamos a trabajar, ¿vale? Hemos definido aquí una, y una variable MySQL que vamos a utilizar para montar la consulta SQL con la que vamos a lanzar la consulta al servidor SQL. Si no sabéis trabajar con SQL, bueno, os emplazo a que busquéis algún manualillo para ver por lo menos las instrucciones más básicas y la estructura que tienen las consultas. De todas formas, más adelante pondré yo un vídeo tutorial en el que explicaré, pues eso, las instrucciones básicas, la estructura básica de cómo montar cadenas SQL para hacer consultas, para insertar, para borrar, para modificar, etc. ¿Vale? Bien, en el main window, tal como nosotros cargamos en el constructor de la ventana, de la página, la ventana en este caso, pues lo que vamos a hacer es asignar a la variable SConexion que hemos creado la cadena de conexión que tenemos guardada en el archivo de configuración. Y para ello utilizamos el elemento configuration manager.connectionStrings y recuperamos esa cadena de conexión. Bien, siguiente paso, ahora que ya tenemos la cadena de conexión, es implementar pues el evento click del botón cargar, que es donde vamos a realizar la consulta. Lo primero, pues bueno, una variable tabla en la que vamos a recoger la selección que hemos hecho en el control en el combo, en el control de lista que tiene esos dos elementos a seleccionar, y el famoso try catch para el control de errores. No se os olvide nunca, imprescindible siempre en todo código que hagáis para que la aplicación, si da un error, no se pare. Que controléis ese error, bien sea mostrando un mensaje, bien sea simplemente sin hacer nada, pero que no casque la aplicación. Bueno, pues definimos una variable que es del tipo combo_box_item para poder recuperar el ítem que hemos seleccionado en el control de lista, en el combo. Le hacemos un casting, ¿vale? El casting es decirle a esta variable que el dato que yo voy a recoger de este control es de este tipo, ¿vale? Es darle un formato a esos datos que vamos a recuperar de aquí para que esta variable entienda qué es lo que se le está pasando, ¿vale? Eso es un casting, convertir estos datos a un tipo concreto. Bueno, control tablas, que es el combo box que hemos creado, y el ítem que hemos seleccionado se lo pasamos a esta variable. Y ya, una vez tenemos ahí dentro el ítem, ya podemos recuperar el contenido de texto, en este caso, de la tabla que hemos seleccionado. Y lo guardamos aquí, que luego este dato lo vamos a ir utilizando más abajo para montar la cadena, para darle el nombre a la tabla del dataset, etc. Creamos la cadena SQL para la consulta, select asterisco, vamos a seleccionar todos los campos, todos los campos de la tabla que hayamos seleccionado, ¿vale? Select asterisco, o sea, lo vamos a seleccionar todos los campos y todos los registros de la tabla que hayamos indicado. Creamos el dataset que va a recoger los datos que haya devuelto esa consulta, y vamos a asignar, a partir de ahora ya vamos a asignar a la cadena de conexión que hemos creado al principio, ¿veis?
con carga, que es la SQL Connection, el elemento conexión de SQL, el objeto, y le vamos a asignar una nueva, lo vamos a instanciar en este caso, aquí lo hemos definido, aquí lo instanciamos, ¿vale? Le vamos a dar un valor que es esa cadena de conexión que hemos recuperado del archivo. Instanciamos el adaptador también, ¿vale? El SQL Adapter, que es otro control que vamos a utilizar para lanzar la consulta y recoger los datos en el dataset. Le vamos a decir que la consulta es esta, en mi SQL, que es la que hemos definido arriba, y que vamos a utilizar la conexión que hemos definido antes, ¿vale? Los parámetros tiene varias sobrecargas, normalmente la que se utiliza es esta, que es la consulta que vamos a hacer, que vamos a lanzar, y la conexión que vamos a utilizar para lanzar esa consulta. La consulta es, pues eso, qué registros queremos de qué tabla, y la conexión es, en este servidor y en esta base de datos con este usuario tal y cual, vamos a hacer esta consulta. Bueno, pues cuando ya tenemos todo esto, abrimos la conexión a la base de datos. Esto lo que hace la llamada a la base de datos, la abre y prepara para que hagamos la consulta correspondiente. El evento open, el método open, se tiene que hacer lo más tarde posible, es decir, podríamos haber hecho el open justo aquí detrás, una vez hemos creado el objeto SQL Connection, automáticamente podríamos abrirlo y luego ir definiendo el resto debajo. Pero, ¿qué pasa? Pues que en el momento en que abres estás gastando recursos tanto tuyos como del servidor, porque tiene que hacer esa apertura de conexión y tiene que mantenerla abierta. Entonces, no tiene sentido tener una conexión abierta hasta que no lancemos la consulta, ¿vale? Entonces, se debe hacer pues justo en el momento necesario y no antes. No tiene sentido hacerla antes. Entonces, abrimos conexión, lanzamos la consulta, ¿vale? Con el AD, que era el adaptador que hemos creado, con el método fill, vamos a decirle, el método fill es el que lanza esa consulta y recoge los datos, ¿vale? Entonces le vamos a decir, venga, en el dataset que te estamos indicando, que hemos definido para ello, mete todos los datos de esa consulta, el resultado. Y a la tabla que vas a crear para meter eso, la vas a llamar de esta manera. De esta manera, vamos a ver, aquí podéis poner o una variable, como es el caso, porque así nosotros identificamos con qué estamos trabajando. Estamos trabajando con la tabla que hemos seleccionado, ¿vale? O podríais poner un literal, o sea, un texto, entre comillas dobles, ponéis un texto y ese es el nombre que le da a la tabla que vaya a crear en el dataset. De esta manera, pues es dinámico, va cambiando según lo que seleccionemos y siempre sabemos a qué nos estamos refiriendo. Ya tenemos los datos, ya los ha recogido en el dataset, ya no tiene sentido que tengamos la conexión abierta. Por lo tanto, cerramos la conexión, ¿vale? Con carga close y liberamos la memoria para que, como ese objeto ya no lo necesitamos, esa memoria que ha utilizado la liberamos para que esté disponible. ¿De acuerdo? Y una vez ya hemos hecho todo eso, pues ya podemos coger y asignar la información a los distintos campos. En este caso, pues bueno, para que vierais un poco número de registros que tiene la tabla que hemos seleccionado, número de columnas o campos que tiene, y aquí, bueno, como le he puesto un titulito encima del data grid, pues bueno, para que ponga también el número de registros. Pero vale. Luego asignamos, ¿vale? Asignamos esos datos que hemos recuperado en el dataset en esa tabla, veis el nombre de tabla que os decía, en esa tabla concreta, pues la vista por defecto que tiene este control, se la asignamos al data grid para que nos muestre los datos y refrescamos, porque si asignamos y no refrescamos, el data grid se queda en blanco, no nos enteramos de lo que ha dicho. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí el catch para, pues en el pie tiene un control de texto, una etiqueta, en la que, bueno, para mostrar los errores, pues ya está. Y asignamos el error en caso de que se produzca para que nos lo muestre. Luego veremos
que en la segunda parte, cuando hagamos transacciones, tengo ahí puesto un error adrede para que, por un lado, veremos los errores y por otro lado veremos cómo las transacciones, cómo trabajan, vamos. Vamos a lanzar este código para que lo veáis. Ya veis que es muy sencillo. Aquí hay mucho texto, pero porque yo os he puesto comentarios en todas las líneas para que sepáis qué hace cada una. Pero en realidad con 8 o 10 líneas, incluso si me apuráis con menos, o sea, si no queremos luego mostrar ni la mitad de la información, con 6 o 7 líneas es suficiente para lanzar una consulta y recuperar los datos de SQL. Vale, pues seleccionamos por ejemplo esta tabla, que se llama Bonoloto, le damos a cargar y veis que casi 5.500 registros y ya veis lo que ha tardado. ¿Vale? Tiene 9 columnas, 9 campos y 5.500 registros que ha tardado, pues, yo creo que no ha llegado ni a 2 segundos en cargarlos. ¿Vale? Si cambiamos, seleccionamos la otra tabla que tiene bastantes más, pues contamos 1, 2, 3, pongamos 4 segundos y ha recuperado 267.246 registros, que tienen 15 campos cada registro. ¿Vale? Como veis es muy potente esta manera de trabajar. Puedes trabajar con muchísimos datos y muy rápido, ¿vale? De una forma muy rápida. ¿De acuerdo? Para que veáis. O sea, y aquí los ha cargado todos, ¿vale? Tenemos aquí todos los 200 y pico mil registros, ¿vale? Como veáis. ¿De acuerdo? Pues de esta manera es como realizaríamos una consulta, ¿vale? Bueno, yo la he mostrado ahí, vosotros podéis hacer con ella lo que queráis, no es necesario mostrarla en pantalla, ya trabajaréis con ella según os interese. Vamos a ver la segunda parte, que sería el botón insertar, que aquí lo que vamos a hacer es hacer una transacción. ¿Qué es una transacción? Una transacción es toda aquella interacción que hacemos con la base de datos que implica una actualización, una modificación en la base de datos, bien sea insertando, bien sea actualizando o modificando, o bien sea eliminando registros. ¿Vale? ¿Qué pasa con este tipo de operaciones? Supongamos que tenéis que procesar un archivo que os viene, pues no sé, vamos a poner un ejemplo, os viene un archivo de pagos que tenéis que cargar y el archivo tiene 200.000 pagos, porque resulta que se ha lanzado una campaña de cobro de lo que sea y os han pagado 200.000 personas. Esos pagos, a la hora de procesarlos, se supone que los vais a procesar los 200.000 del tirón, en un solo proceso. ¿Qué pasa si lleváis procesados 150.000 y os da un error? ¿De qué manera sabéis hasta dónde habéis llegado, hasta dónde no habéis llegado? Yo estoy diciendo 150.000, pero en esos 200.000, en un punto dado en el que sea, nos da un error y dices, ¿y ahora dónde se ha quedado? ¿Qué registro ha grabado? ¿Qué registro no ha grabado? ¿Vale? Una manera sería pues tener un archivo de log por detrás de auditoría que te va diciendo que graba, que no graba, que tal. Vale. Otra manera es usar transacciones. Si usamos transacciones, todas aquellas operaciones que nosotros hacemos en la base de datos, pues digamos que la propia transacción tiene un sistema podemos llamarlo de auditoría o de control, en el que va mirando qué es lo que hace con cada registro en la base de datos, tiene un punto inicial y desde ese punto inicial hasta que nosotros validemos todas las operaciones, esas operaciones no son definitivas. Podemos echar marcha atrás y eliminar todo lo que se haya hecho en la base de datos para dejarla como estaba inicialmente. ¿Vale? De esta manera nos cubrimos las espaldas y controlamos que o bien se hacen todas las operaciones de forma correcta o bien no se hace ninguna. ¿Vale? Y no nos quedamos a medias. Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Pues vamos a verlo.
Para ello vamos a utilizar otro objeto que se llama SQL Transaction y en este caso vamos a utilizar un comando SQL, un SQL Command, un objeto SQL Command, para lanzarle la cadena SQL a la base de datos. Para ello, bueno, hemos definido una variable t, que va a ser un objeto SQL Transaction, y un insert command, que va a ser un SQL Command, ¿vale? Igual que antes, asignamos la conexión, ¿vale? Instanciamos, perdón, una conexión nueva, asignándole la cadena de conexión que habíamos recuperado al arrancar, ¿vale? La cadena de conexión la estamos recuperando aquí, ¿vale? Cuando cargamos la ventana, ¿vale? Con el configuration manager.connection strings y el nombre que le hemos dado aquí, conexión SQL, en el archivo de configuración, ¿vale? Esto se me había pasado antes. Bien, en este caso, como la tabla se llama ejemplo, nosotros sabemos que se llama ejemplo y es la que yo he creado para no llenar de basura el resto de datos que tengo yo en esa base de datos. Pues bueno, en este caso se la ponemos a piñón, ya sabemos que la tabla se llama así, se la vamos a asignar directamente a la variable y fuera. Abrimos, en este caso sí necesitamos abrir la conexión antes, porque es sobre esa conexión a esa base de datos y a esa tabla, ¿vale? Donde vamos a hacer nosotros ese seguimiento de transacciones para controlar qué es lo que estamos haciendo con la base de datos desde el principio. Entonces, lo primero que hacemos es abrir la base de datos, esa conexión, y a empezar a hacer un begin transaction, empezar las transacciones para esa conexión, ¿vale? Le vamos a partir de aquí, este elemento t, lo vamos a utilizar para ir controlando todas las ejecuciones, todas las cadenas de SQL que lancemos, todos los inserts en este caso, que lancemos a la base de datos. Vale, aquí os he creado un bucle pues, de 1 a 20, de 0 a 20 en este caso, para que insertar 20 registros en la tabla y que veamos qué es lo que sucede. Insert into, ¿vale? Es la sentencia que se utiliza para insertar registros en una base de datos, en una tabla. Pues le vamos a decir que vamos a insertar dentro de la tabla ejemplo, que tiene esta estructura, estos campos en este orden, ¿vale? Los valores que aquí le estamos indicando, ¿vale? Un valor para cada campo. Arroba fecha, ¿vale? Arroba lo que sea, es la forma de indicar que esto es un parámetro, ¿vale? Arroba fecha. ¿Qué parámetro es? Pues lo vamos a definir aquí, ¿vale? De esta manera es una forma muy sencilla de indicar los valores que le vamos a pasar sin hacer una cadena SQL muy extraña, ¿vale? Así es mucho más sencillo de ver y de entender, y de paso aprendemos cómo se le van a indicar los parámetros desde código a una cadena SQL, ¿vale? Pues montamos la cadena SQL, le decimos, vamos a crear un SQL command, lo instanciamos y le indicamos que vamos a utilizar esta cadena de conexión, ¿vale? Perdón, esta sentencia SQL en este caso, con esta cadena de conexión, ¿vale? Esta conexión que hemos creado antes es la que vamos a utilizar para lanzar esta sentencia. Pues bueno, tantos parámetros como hemos definido aquí, tantos parámetros como le añadimos al comando SQL, al SQL command que hemos definido. Insert command.parameters.addWithValue, nombre del parámetro, ¿vale? Nombre del parámetro y valor que tiene el parámetro. Esto vamos a cambiarlo, le vamos a poner un valor fijo para que nos dé un error y veamos qué es lo que ocurre cuando se produce un error a mitad de camino, sin haber terminado todo el proceso, ¿vale? Cuando estamos a mitad de proceso y se produce un error, ¿qué es lo que pasa con la base de datos? Vale.
Parámetro fecha, N1, N2, todos los parámetros, sus valores, ¿vale? Y se los asignamos al comando. Una vez hecho todo esto, ya sí asignamos la transacción al comando, ¿vale? Le vamos a decir que para este comando la transacción va a ser t, va a ser la variable t que hemos creado antes y a la que le hemos hecho el begin transaction, es la que va a ir monitorizando qué es lo que se va haciendo en la tabla, en la base de datos. Esto es importante, ¿eh? Si no hacemos esto, si esto se nos pasa, no estamos haciendo nada, ¿vale? No estamos monitorizando nada, ¿vale? Y lanzamos el comando. El execute on query lo que hace es lanza la cadena SQL que hemos creado y devuelve el número de registros que se ven afectados por esa cadena SQL. En este caso, como es un insert into, pues tal como nosotros insertamos el registro, nos tiene que devolver que se ha visto afectado un registro, que es el que se ha añadido. Por lo tanto, código debería valer 1. Si código es igual a 0, es que no ha grabado nada, por lo tanto, mostramos que ha habido un error y lanzamos de forma manual una excepción. ¿Para qué? Para que se venga aquí abajo al SQL exception, que ahora veremos, y haga lo que tiene que hacer. Bueno, lo explico ya. ¿Qué es el T? ¿Vale? T, que es el objeto SQL transaction que hemos creado antes, ¿vale? Y que es el que está controlando todo lo que hemos hecho con la base de datos. Le decimos que haga un rollback, es decir, que deshaga todo lo que está pendiente de actualizarse en la base de datos. O sea, todo lo que hemos hecho desde el principio, ¿vale? Y daría un mensaje de error, tal y cual, pum, y terminaría, ¿vale? El rollback lo que hace es deshacer todo lo que está pendiente de confirmación, ¿vale? Bien, supongamos que ha ido todo bien, que se ha completado todo el proceso, que todo lo que había que insertar en la base de datos ya está procesado. Pues el siguiente paso es confirmar, ¿vale?, que lo que nosotros hemos lanzado como inserción en la base de datos en este caso, pues está bien. Y para hacer la confirmación correspondiente, ¿vale?, del elemento T, el objeto, perdón, el commit transaction el SQL transaction, le hacemos el commit para confirmar, ¿vale? Le decimos confirma que todo lo que hemos hecho está bien. Y lo que hace es grabar directamente ya en la base de datos todos los registros que se han insertado. ¿Hemos terminado? Automáticamente cerramos base de datos. Esto no se nos puede olvidar, si no gasta una cantidad de memoria importante. Y llamamos al garbage collector para que haga limpieza de memoria y elimine toda la memoria que no sea necesaria. Bien, hasta aquí pues ya está. La transacción ya está hecha, los registros ya estarían insertados en la base de datos, ¿vale? Con esto sería suficiente. Aquí, pues bueno, he repetido el proceso que os he enseñado antes para hacer una consulta, pero en este caso la estamos haciendo a esta base de datos, perdón, a esta tabla en la que acabamos de añadir los registros para que os los muestre en pantalla y veáis que los ha añadido, ¿vale? Entonces, como hemos creado aquí un error, ¿vale?, los parámetros, aquí hemos creado un que nos va a dar error, para que veáis qué es lo que ocurre. Vamos a poner un punto de ruptura justo aquí, para ver que va pasando de registros, y lo que vamos a hacer es darle a insertar directamente. Veis que ya estamos aquí, en este caso i vale 0, o sea, es el primer paso. Le damos a F5, ha hecho ya el primer registro y vuelve, ¿veis? Ahora vale 1, o sea, estamos en el segundo registro de 20, y este campo de aquí es un campo clave, es un campo que no permite duplicados, con lo cual, puesto que le estamos añadiendo el mismo valor, nos tiene que dar un error de duplicidad. ¿Veis? ¡Plom! Ha cascado y nos viene al SQL exception a hacer un rollback, ¿vale?, y a mostrarnos el error. Este error, ¿os acordáis que os he dicho que he creado una etiqueta abajo para mostrar los errores?
SQL exception y exception. SQL exception nos capturará aquellos errores que vengan de los objetos de SQL, el SQL connection, el SQL transaction, etcétera, todos los que sean de SQL, para poder identificar códigos y, sobre todo, en base a esos códigos de SQL de error, pues podemos dar una descripción concreta, ¿vale? Y el otro, pues el resto de errores, este es genérico, el resto de errores los capturaremos por este lado. ¿Veis? Error, infracción de restricción primary key, o sea, hay un duplicado, no se puede interpretar clave duplicada, taca, taca. ¿De acuerdo? Este sería el error. Vamos a quitar el error. Bueno, a todo esto, si consultamos la base de datos, ¿veis? Lo ha echado todo para atrás y el primer registro que debería haber grabado, pues no lo ha grabado. ¿Vale? Vamos a poner esto bien para que no dé error. Y, como veréis, ahora ya si le asignamos un valor distinto cada vez, le vamos sumando en uno la i para que sea fecha 1, fecha 2, fecha 3, etc. Si ahora grabamos e iniciamos esto, le damos la opción de insertar y, veis, aquí tenemos los 20 registros, ¿veis? 20 registros que hemos insertado en la base de datos. Si nos venimos aquí al SQL Server Management Studio y actualizamos la tabla, ¿veis? Tenemos los 20 registros que hemos creados en la base, o sea, que hemos insertado, los tenemos añadidos en la base de datos. Esto es lo que os comentaba de la ordenación, que como es un carácter alfanumérico, como es un campo alfanumérico, pues claro, el 10 va antes que el 2, el 1 va antes que el 2, por lo tanto lo ordena de esa manera. Bueno, esta herramienta, el SQL Server Management Studio, que nos permite trabajar con tablas, con permisos, con usuarios, con los datos, como podéis ver, etcétera, con los diseños de las tablas, es una herramienta imprescindible si vais a trabajar con SQL Server. Imagino que ya la estaréis utilizando y si no, pues es imprescindible para trabajar. La podéis descargar en Microsoft, es gratuita, se llama Microsoft SQL Server Management Studio y descargaros la versión que vayáis a utilizar en base al SQL que tengáis. Si tenéis SQL Server 2008, pues el 2008, si tenéis 2012, el que tengáis. ¿De acuerdo? De todas formas, bueno, con este, yo tengo, este es el 2012 y con este utilizo el 2012, lo utilizo para administrar SQL Server 2012, 2008, 2008 R2, o sea, las ve perfectamente. ¿Vale? Y poco más que deciros. Ya habéis visto de esta manera cómo podemos trabajar, veis la potencia que tiene este tipo de conexión con SQL Server, la rapidez, la cantidad de registros con los que podemos trabajar y la rapidez con la que accede a la información, y que no es un método complicado, es muy sencillo, muy potente. Y bueno, y las transacciones, ya os digo, si vais a trabajar con datos que sean sensibles, pues son imprescindibles. No os arriesguéis a trabajar sin ellas porque os pueden salvar de muchos follones. Pues nada más, muchachos y muchachas. Un placer. Estoy a vuestra disposición para lo que se os ocurra, como digo siempre. Las dudas que tengáis, no tenéis más que comentarlas. Suscribiros al canal, es un consejo. Iré subiendo más tutoriales y si estáis suscritos, pues tal como yo vaya colgando vídeos, se os irá informando de los vídeos nuevos que vayan apareciendo. Un placer, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente tutorial.